Eran las 5:42 de la mañana cuando el silencio de Chalco se quebró como un cristal antiguo. Una fila de camionetas negras con luces bajas y cristales polarizados cruzó la avenida Solidaridad Las Torres. No había sirenas, no había escándalo. Solo el rumor sordo de motores diésel y el crujir de neumáticos sobre asfalto húmedo. La orden que llevaban grabada en cada rostro era simple, brutal, definitiva: entrar, capturar y no dejar rastro. El objetivo no era un capo del narco, no era un secuestrador de élite. Era algo peor, mucho peor. Era un político que había convertido el agua en su propio territorio de guerra. Su nombre, Cristian Jesús N., alias Jimmy, sexto regidor de Chalco, líder del sindicato 22 de octubre. Y según las autoridades, el cerebro de una red criminal que ordeñaba pozos, invadía predios y controlaba pipas irregulares como si fueran ejércitos privados. Un traidor a la patria. Al momento de su captura no hubo disparos. No hubo caos, pero lo que encontraron dentro de su casa lo cambió todo. Pipas sin permisos, uniformes tácticos con insignias falsas, cartuchos útiles apilados en cajas de cartón, carpetas marcadas con códigos que nadie entendía a primera vista. Y lo más grave, listas completas. Rutas enteras de distribución de agua robada, nombres de operadores, montos de extorsión escritos a mano, un mapa criminal pintado con la miseria de quienes no podían pagar. Así comenzó la segunda fase del operativo Caudal, una redada secreta que por semanas fue diseñada con precisión quirúrgica por la Fiscalía del Estado de México. Su objetivo era monumental y simple a la vez: desmantelar a los ladrones del agua, a los que convirtieron la sed en moneda, a los que obligaban a colonias completas a comprarles el líquido a precios insultantes, a los que disparaban, secuestraban y amenazaban para mantener el control. Desde el aire, drones seguían trayectorias en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco. En tierra, comandos especiales derribaban puertas, ingresaban a talleres, estacionamientos, casas invadidas, todo en cuestión de minutos. Todo simultáneo. Todo calculado. El saldo: 6 líderes detenidos. 6 piezas clave de una estructura criminal que llevaba años disfrazándose de sindicatos y movimientos sociales. Porque estos no eran representantes de trabajadores. Eran operadores del despojo, administradores del miedo, rateros con membrete oficial. Y cuando el informe llegó a la mesa del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, su mensaje fue contundente como un martillazo. Hoy el Estado responde con toda su fuerza, y no vamos a ceder ni un metro más. Pero entre todo lo incautado hubo algo que heló la sangre de los analistas. Una libreta hallada en casa de El Maya, ex policía y generador de violencia en Ecatepec. Una libreta con cifras, nombres y vínculos inesperados. Este hallazgo revelaba una verdad aún más oscura. Y la pregunta era inevitable: ¿hasta dónde llegaba realmente el cártel del agua? Todo comenzó en silencio, como empiezan los crímenes perfectos. En los municipios del oriente mexiquense, el agua dejó de llegar. Primero fueron retrasos. Luego cortes totales, y después la advertencia: si quieres agua, págala a la organización. Así, sin uniforme, sin ley, sin pudor, la sed se volvió extorsión, y nadie parecía hacer nada. Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Valle de Chalco. Colonias enteras quedaron a merced de pipas sin logos, sin placas, pero con un solo lema: no compras con nosotros, no tienes agua. Los vecinos empezaron a notar lo anormal. Rutas exclusivas controladas por una sola agrupación. Piperos independientes atacados con piedras, armas y amenazas. Purificadoras cerradas a la fuerza. Y cuando alguien preguntaba quién estaba detrás, la respuesta era siempre la misma: son los del sindicato. Lo que parecía una red de transporte era en realidad una estructura criminal con jerarquía, zonas, operadores y hasta uniformes tácticos. Usaban nombres como Sindicato 22 de Octubre, FITAM, Sudmex, La Choquiza o Los Mayas. Pero eran solo fachadas. Bajo esa máscara robaban, intimidaban y operaban tomas clandestinas con total impunidad. La anomalía más evidente apareció en octubre, cuando un grupo de ciudadanos bloqueó una avenida en Tecámac exigiendo agua potable. La autoridad llegó, pero no para resolver. Llegó a dialogar con los operadores de las pipas. Ahí estaba el primer síntoma de la podredumbre. Los líderes de esas pipas no eran empleados comunes. Eran regidores, voceros sindicales, ex policías con antecedentes penales. La escena se repitió en al menos 6 municipios. Siempre la misma dinámica. Bloqueos vecinales, negociaciones opacas y pipas que seguían operando como si nada. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas reales. Un conductor de pipa independiente fue secuestrado en La Paz. Lo golpearon, le robaron el vehículo y lo dejaron tirado junto a un mensaje: esto no es tuyo, retírate o desapareces. Lo que parecía un negocio informal ya tenía todas las marcas de una mafia territorial: acaparamiento, extorsión, impunidad. Ahí, en ese momento, la Fiscalía Mexiquense entendió que no era un caso aislado, era una red. Y lo peor estaba por saberse, porque una pipa incautada en Nezahualcóyotl tenía algo más que agua.
Contenía restos de marihuana, cartuchos útiles y bitácoras marcadas con códigos. Fue la pieza que faltaba. El agua era solo la excusa. La estructura era criminal. El silencio institucional era complicidad. Y cuando el informe llegó a manos del Gabinete de Seguridad, la reacción fue inmediata. Porque el siguiente paso no sería solo vigilar. Era hora de intervenir. Pero no sabían que en una casa de Ecatepec ya los esperaban. Armados y con uniforme táctico. El primer golpe no fue una orden, fue una provocación. Ecatepec. 19 de noviembre, 14:37 horas. Una patrulla estatal detectó una pipa irregular estacionada frente a una vivienda marcada con grafitis y cámaras ocultas. La matrícula estaba cubierta con cinta negra. El conductor, nervioso, dijo que solo estaba descansando. Pero en el interior, los agentes vieron algo que no cuadraba. Bidones con residuos aceitosos, costales con hierba verde y, lo peor, un chaleco táctico con insignias falsas de seguridad pública. Pidieron refuerzos, y cuando intentaron mover la unidad, desde la casa salieron 5 sujetos armados. No dispararon. Gritaron: «¡Eso no es suyo! ¡Retírense, cabrones!». La tensión era tan densa como el polvo que levantaban las llantas de las pipas al girar en reversa. Los vecinos cerraron cortinas. Un niño en la esquina tapó sus oídos con las manos. Sabía lo que venía. Uno de los agresores portaba un arma larga. Otro llevaba radio de banda y uniforme táctico con parches de Sutmex. La escena se volvió incontrolable. Los elementos de la fiscalía llegaron segundos después. En menos de 3 minutos el enfrentamiento estalló. No con balas, sino con fuerza táctica. Golpes, gritos, el estruendo de una puerta derribada. Dentro de la casa hallaron lo que por meses habían buscado: una central operativa del cártel del agua, mapas con rutas de pipas, un pizarrón con horarios de extracción, bitácoras con nombres clave: Jimmy, El Maya, Choquiza y algo más. Fotos de piperos independientes marcados con cruces rojas. Eran objetivos, eran advertencias. La escena olía a sudor, gasolina y rabia. En una de las habitaciones, sobre una cama sin sábanas, había un chaleco con sangre seca y una mochila con sobres amarillos. Cada uno contenía efectivo y amenazas escritas a mano. Si no pagan, se van o se los lleva a la chingada. Afuera, los elementos estatales aseguraban la zona. Un helicóptero sobrevolaba con luces térmicas. Los vecinos grababan desde las ventanas. Algunos lloraban, otros aplaudían en silencio, y mientras se procesaba la escena, llegó la confirmación por radio: objetivo prioritario capturado, alias El Maya. Repetimos, alias El Maya está en custodia. Juan Manuel Ne, ex policía municipal, líder de los Mayas, uno de los generadores de violencia más buscados en el Valle de México. Su captura fue quirúrgica, pero lo que llevaba consigo fue aún más revelador: una USB, y en ella archivos etiquetados con nombres de funcionarios públicos, listas de predios invadidos y una frase escalofriante: «El agua no se roba, se conquista». En ese momento, Harfuch recibió el informe completo. Su respuesta fue breve: «Activen la segunda fase. Vamos por todos». Pero lo que estaba por ocurrir en Chalco cambiaría el juego por completo. A veces el daño no se mide en cifras, se mide en cuerpos cansados, en voces quebradas, en casas sin agua. Don Ignacio tiene 78 años y vive en la colonia El Salado, en Ecatepec. Es diabético. Desde hace 5 meses su hija tiene que caminar 2 kilómetros para llenar 2 cubetas. Nos dijeron que si no pagábamos la pipa del sindicato, nos quedábamos sin gota, y cumplían. A veces los avisos no eran palabras. Eran piedras en los tinacos, cuchillos en las puertas o explosiones de petardos a medianoche. Una purificadora en Nezahualcóyotl fue atacada 3 veces en un solo mes. Su dueño Manuel terminó hospitalizado tras negarse a pagar la cuota. Lo hacían por turno. Primero llegaba uno a pedir apoyo, luego otro a romperte algo. Jessica, madre soltera de Chimalhuacán, guardó los recibos como prueba. Una pipa de 10,000 litros costaba 1,600 pesos, pero si era de las autorizadas por ellos, el precio subía hasta 2,500. Había semanas que tenía que elegir: pagar el agua o la leche. Las historias eran muchas, todas iguales. Gente obligada a negociar con criminales. Una señora en Valle de Chalco denunció. Después su tinaco fue robado. Un niño fue golpeado por negarse a dar paso a una pipa. Un anciano fue desalojado de su predio porque estorbaba una toma. Y mientras tanto, en los municipios, las autoridades repetían lo mismo: es un tema de sindicatos, hay que dialogar. Pero las víctimas sabían la verdad. Esos no eran sindicatos, eran cárteles con membrete social. Y la factura humana era invisible, pero devastadora. Porque en cada colonia afectada por el huachicoleo de agua se repitió una escena: un niño llorando mientras su madre hervía agua sucia. Un anciano esperando horas bajo el sol por una pipa que nunca llegaba. Un padre siendo golpeado frente a su familia por intentar instalar su propio pozo. El crimen les quitó algo más que el líquido. Les quitó la dignidad. Y cuando comenzaron las detenciones, las miradas cambiaron. Una mujer se acercó a los agentes en Chalco con una cubeta en la mano. No preguntó, no suplicó. Solo dijo: «Gracias, pensé que nunca iban a llegar».
Esa frase se convirtió en eco, porque lo que estaba en juego no era un operativo. Era el derecho más básico de todos, el derecho a vivir con agua. Pero lo que diría uno de los detenidos esa misma noche haría helar la sangre de todos. No era un sindicato, era un cártel con estructura militar, códigos internos y reglas de sangre. La investigación lo confirmó. El llamado huachicoleo del agua no era una operación improvisada, era una red diseñada para una sola cosa: robarle al Estado lo que debía entregarle al pueblo. Tenían jerarquías, tenían zonas, tenían operadores armados. La cúspide era compartida por 6 nombres: Cristian Jesús N., alias Jimmy, regidor de Chalco y líder del sindicato 22 de octubre; Juan N., vocero de Sudmex y secretario general de la FITAM; Guillermo N., su brazo ejecutor; Ricardo N., el cerebro operativo de la Choquiza; Juan Manuel N., alias El Maya, ex policía con historial violento; María del Carmen N., su cómplice logística. Cada uno controlaba una zona geográfica. Cada zona tenía su pozo, su predio invadido, su flotilla de pipas y su red de cobradores. Ningún litro salía sin su permiso. Ningún operador independiente podía trabajar sin pagar, y si se resistía, simplemente desaparecía. El modus operandi era simple pero brutal. Primero localizaban una colonia con escasez de agua. Infiltraban operadores con apariencia de ayuda social. Luego tomaban el control de pozos, estaciones de bombeo o conexiones clandestinas. Al mismo tiempo desplazaban a los piperos locales con amenazas, agresiones o falsas inspecciones. Una vez asegurado el dominio, entraban las pipas legales con logos del sindicato. Vendían el agua al triple de su valor. No importaba si era potable, solo si era rentable. El dinero no iba a infraestructura. Iba a cuentas privadas, nóminas de halcones, armas, droga y sobornos. Porque, como reveló un documento incautado en el domicilio de Ricardo N., varios inspectores municipales recibían pagos mensuales por no ver. En una hoja firmada con iniciales, un párrafo lo dejaba claro: pipas nuestras, que la mina, paso libre, predios, quémase bajo control, agua, ICA, sin filtro. La autoridad ya está alineada. Había rutas específicas. Callejones sin cámaras, rotación de vehículos. Cada semana cada conductor tenía un alias. Cada pipa un código. Si alguien preguntaba, era solo un servicio social, pero lo que más llamó la atención de los fiscales fue la violencia sistemática. No era extorsión ocasional, era represión organizada, montachoques contra piperos ajenos, disparos contra purificadoras, secuestros exprés para exigir pagos, despojo de predios con pozos, uso de uniformes falsos para intimidar. La estructura era más compleja de lo que nadie imaginó, y al centro de todo estaba Jimmy. No solo dirigía al sindicato, era el enlace político, el que hablaba con funcionarios, el que repartía beneficios, el que prometía votos a cambio de silencio. Era un regidor de día y un traidor de noche, pero lo que encontraron en su celular, ni siquiera los fiscales estaban preparados para verlo. Cuando revisaron el celular de Jimmy sabían que encontrarían llamadas, chats, tal vez algunas fotos comprometedoras. Lo que no esperaban era una red. Cristian Jesús N., el regidor detenido, no era solo el líder del sindicato 22 de octubre, era el punto de contacto entre el crimen y el poder. En sus mensajes había comunicaciones cifradas con al menos 3 funcionarios municipales, 2 operadores políticos regionales y un asesor de una diputada local. Ninguno hablaba con nombres, todos usaban claves. Pero los metadatos lo confirmaban, y uno de esos chats, fechado en octubre, decía lo siguiente: la presión de vecinos se resuelve quitando pipas ajenas. Si se quejan, mándales a los mayas. Agua solo con nosotros. Ese mensaje fue la alarma total, porque implicaba que la represión vecinal, las agresiones a piperos independientes y el monopolio del líquido eran políticas avaladas desde adentro. La estructura criminal no solo operaba con impunidad, operaba con protección. Y esa protección iba más allá de la omisión, era complicidad activa. En un grupo de WhatsApp llamado Ruta Sur, las conversaciones mostraban algo más grave. Los operativos de pipas ilegales eran monitoreados desde oficinas públicas. Se hablaba de puntos de carga, horarios de patrullajes y contactos en tránsito municipal. Pero había algo más. En una carpeta titulada Agua 24/7, los peritos encontraron fotos de predios invadidos, planos hidráulicos, rutas de distribución y transferencias a cuentas ligadas a asociaciones civiles, supuestas cooperativas y hasta una fundación por el bienestar del agua. Todo era una fachada, una red de lavado, un sistema diseñado para transformar el robo en política social. En un video encontrado en su galería, Jimmy aparece en un mitin, habla de derechos, promete servicios. A su espalda, una manta con la leyenda: el agua es del pueblo y del sindicato. Lo que parecía sarcasmo era doctrina, porque para ellos el agua no era un derecho, era propiedad, era poder, era territorio. Pero el golpe final fue otro. En una nota de voz enviada por Juan N., el vocero de Sudmex detenido en Nesa, se escucha claramente esta frase: si cae uno, se caen varios.
Diles que se mantengan en línea. A Harfuch no lo detienen con bloqueos, pero sí con política. Ese mensaje encendió todas las alarmas, porque ya no hablaban solo de pipas, hablaban de contención política, de chantaje institucional, de operadores encubiertos en estructuras de gobierno. Fue entonces cuando Harfuch tomó el teléfono y convocó a sesión de crisis. Su frase fue lapidaria: esto no es una red de robo, es una célula incrustada en el sistema. Vamos a extirparla. Y la siguiente orden lo dejó todo claro: activen el cerco total, hoy no se escapa nadie. Pero lo que ocurriría al amanecer en Tecámac parecía una escena de guerra. La mañana del 22 de noviembre amaneció sin sol en Tecámac. El cielo estaba plomizo, el aire espeso, y los accesos a 5 colonias clave, cerrados, no por protestas, no por obras, por unidades tácticas del Estado de México, Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de inteligencia de la Fiscalía. Había comenzado la fase final del operativo Caudal. Omar García Harfuch había llegado en helicóptero a una base improvisada en el Deportivo Sierra Hermosa. Pidió solo 3 cosas: silencio absoluto, canales de comunicación directos y 0 filtraciones. Sabía que cualquier error, cualquier fuga, podía alertar a los operadores restantes del Cártel del Agua. El briefing fue breve, preciso, implacable. Van a entrar en simultáneo a 8 puntos. Buscamos a 3 objetivos prioritarios. Usen fuerza proporcional. Pero si hay resistencia armada, respondan con todo. Afuera ya se escuchaban los helicópteros. Adentro, Harfuch observaba en una pantalla los planos de predios invadidos convertidos en pensiones de pipas. En una de las imágenes aparecía una leyenda escrita con plumón rojo: el agua es nuestra, el Estado que se aguante. A las 6:14 en punto comenzó la intervención. Tecámac, Ecatepec, La Paz, Chimalhuacán, 4 municipios, 18 cateos simultáneos. En uno de ellos fue detenida María del Carmen N., señalada como administradora de predios ilegales usados como base de operaciones. Cuando la encontraron, tenía en su poder documentos con órdenes de reparto, nóminas clandestinas y un folder con denuncias archivadas, todas ignoradas. En otro punto, agentes lograron ingresar a un predio blindado con rejas electrificadas. Ahí, ocultos bajo lonas, hallaron 7 pipas con logos apócrifos, un arsenal y una pizarra con los nombres de al menos 20 operadores. A media mañana, Harfuch dio su primer mensaje público. Frente a la prensa, no hubo rodeos. Hoy no venimos a negociar. Venimos a recuperar lo que les arrebataron a miles de familias: el agua. Estos no son líderes sindicales, son traidores a la patria, y cada uno enfrentará la justicia como lo que son: criminales. El mensaje recorrió el país en segundos. Las imágenes de pipas aseguradas, casas intervenidas, armas incautadas y líderes esposados ya estaban en todos los medios. Pero Harfuch no terminó ahí. Desde su oficina móvil firmó una instrucción directa: iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios que aparecían en los chats de Jimmy. Nadie quedaría fuera del radar, porque para Harfuch el crimen organizado no solo se combate en la calle, también se limpia en las oficinas. Y mientras los helicópteros se replegaban, una última pipa fue localizada, con una sorpresa adentro, una lista con más nombres, y uno de ellos, al parecer, aún tenía fuero. A las 11:22 de la mañana, la noticia era oficial. Cayó el Cártel del Agua. Los 6 principales líderes habían sido detenidos, todos ingresados a centros penitenciarios, todos con carpetas por extorsión, secuestro, despojo y delitos contra el servicio público. Pero eso era solo la punta, porque las consecuencias se multiplicaron como una reacción en cadena. En Chalco, el ayuntamiento emitió un comunicado tibio desmarcándose de Cristian Jesús N. Nadie mencionó que hasta hacía 3 días seguía firmando documentos como regidor. En redes sociales, los ciudadanos no perdonaron. No era regidor, era un criminal con fuero. En Nezahualcóyotl, más de 100 piperos independientes salieron en caravana con pancartas que decían: gracias, Harfuch, por fin nos dejaron trabajar. En Chimalhuacán, una mujer rompió en llanto frente a las cámaras cuando supo que Juan N. había sido detenido. Ese desgraciado nos tenía de rodillas. Me obligaba a pagarle 1,000 pesos cada semana o me cerraba la purificadora. Ahora sí voy a dormir. Los noticiarios estallaron con imágenes del operativo. Pipas incautadas, armas largas, chalecos falsos, casas tapizadas con logos sindicales, una libreta marcada con frases como: zona sur ya está controlada, zona norte en disputa, agua lista para cobro. Pero la imagen más impactante fue otra: un pizarrón blanco hallado en el predio de Ecatepec. Arriba, una palabra escrita en letras rojas: objetivos. Y debajo, fotos impresas de periodistas, funcionarios, piperos independientes y vecinos denunciantes. Era una lista de amenazas. Una lista de posibles víctimas, y entre ellas estaba el nombre de un actual director de obras hidráulicas de un municipio mexiquense. La fiscalía inició de inmediato una investigación paralela, porque si el crimen había llegado a infiltrar estructuras públicas, lo que se venía era una purga institucional.
Las cifras oficiales confirmaron la dimensión del golpe: más de 50 pozos intervenidos, 138 tomas clandestinas desactivadas, 32 vehículos asegurados, 40 predios invadidos, recuperados. Y lo más importante, 6 líderes criminales fuera de las calles. Pero Harfuch lo dijo con claridad: esto no termina con estas capturas, esto es solo el principio. El agua no se negocia, el agua se defiende. Horas después, en las calles del Valle de México, volvieron a escucharse los altavoces de pipas. Pero esta vez con un cambio: servicio independiente, sin sindicato, agua limpia, agua legal. Y en La Paz, donde todo comenzó, una anciana abrió el grifo de su casa y lloró al ver que salía agua transparente. Habían pasado meses, pero esa mañana el agua volvió a oler a justicia. Sin embargo, una llamada anónima entró esa misma tarde a la fiscalía. Una voz nerviosa dijo: no canten victoria, falta el más grande. La guerra por el agua no se libra en campos de batalla, se libra en calles sin drenaje, en grifos vacíos, en colonias donde la sed se volvió castigo. Hoy, miles de familias en el Estado de México recuperaron algo más que el servicio, recuperaron dignidad, porque durante años no solo les robaron el agua, les robaron la voz, la confianza, la esperanza de que algún día alguien los escuchara. Y alguien los escuchó. El operativo Caudal no fue una redada más, fue un parteaguas, un antes y un después en la historia de la justicia social en este país. Se desmanteló una estructura criminal incrustada en el corazón del servicio público. Se expuso a líderes disfrazados de sindicalistas. Se reveló que el huachicoleo de agua era más que un negocio clandestino. Era una traición a la patria. Porque quien lucra con la sed del pueblo, quien convierte el agua en arma, quien dispara por controlar un pozo, no es un líder, es un criminal. Y el mensaje quedó claro: el agua no tiene partido, ni sindicato, ni dueño. Tiene un solo destino: el pueblo. Omar García Harfuch lo dijo sin adornos: aquí no hay pactos, solo ley, y la ley se va a cumplir, caiga quien caiga. Hoy, los nombres de Jimmy, El Maya, Juan N., Guillermo N., Ricardo N. y María del Carmen N. están donde deben estar, tras las rejas. Pero el operativo también dejó heridas abiertas, vecinos desplazados, predios devastados, pozos contaminados, familias enteras con miedo de volver a hablar. Y aunque el agua ya corre de nuevo por las tuberías, el miedo aún corre por los pasillos. Porque la voz anónima que llamó aquella tarde a la fiscalía tenía razón: falta el más grande. Un hombre que no ha sido revelado. Un operador que, según documentos incautados, nunca aparece en fotos, nunca firma nada, pero lo coordina todo. Las investigaciones siguen, y con ellas, la promesa de que esta vez no habrá marcha atrás. Porque el cártel del agua mostró una verdad incómoda: que en México, a veces, el enemigo no viene de fuera, vive dentro del sistema. Y mientras esa verdad siga viva, habrá quien luche para enfrentarla. Este fue el caso que destapó una red de traición, de crimen y de sed. Pero también fue el caso que encendió una llama que hoy sigue ardiendo. Y mientras exista una sola colonia sin agua, una sola pipa extorsionando, un solo líder ocultando su crimen tras un logotipo sindical, el Estado no se va a rendir.